53 de la mañana, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, capítulos aparte de Ferrovial, que si quieres entramos luego. El punto fundamental en la mañana está en que Powell habla a las 4 de la tarde. China ha demostrado esto en los datos esta noche, que la demanda global va un poco más débil de lo que se esperaba por parte de los inversores, pero el inversor sigue como en un mundo de Matrix paralelo. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque hay una expectativa peligrosa de bajada de tipos en la segunda parte del año y una expectativa mucho más peligrosa de que en algún momento los bancos centrales vuelvan a inyectar liquidez de manera agresiva en la economía. Por un lado, es verdad que los datos de los beneficios empresariales han sido un poco mejores de lo que se temía y eso desde luego apoya a las valoraciones, pero las curvas de los bonos soberanos están invertidas como no se había visto en 30 años. El Bund 210 está ya el mayor nivel de inversión de 30 años. Los datos de China, que eran el gran factor de fortalecimiento del crecimiento económico de este año, están siendo muy malos. Los datos de exportaciones muestran la debilidad del comercio global y, por lo tanto, pues yo creo que hemos pasado de un shock de pesimismo al final del año 2022 a un shock de euforia en el año 2023, en el que en vez de ser suficientemente cautelosos para incorporar el riesgo de lo que ya es una evidencia, que la inflación es persistente y que el crecimiento económico es pobre, pues parece como que hay un deseo, además, por tomar riesgo en el área y en más cíclica del mercado, que es demostración empírica, ¿no?, de ese exceso de complacencia que podríamos estar viendo en este momento, ¿verdad? En este entorno, un movimiento de alzas, vimos el Euribor ayer en el entorno del 5%, vimos a Goldman del Banco Central Europeo decir además que el camino podría ser al entorno de 4 subidas de 50 puntos básicos en Europa. ¿Puede aguantarlo, por ejemplo, la economía europea, ese posicionamiento de halcón de Goldman dentro del Banco Central Europeo? 4 subidas de 50 puntos básicos pueden llevar al hipotecado a que, aun habiendo renovado en enero y febrero, vuelva a subir en el entorno del 70% su hipoteca. Bueno, efectivamente, si alguien tiene una hipoteca a tipo variable, va a sufrir los tipos de interés más elevados. Pero es que hay que subir los tipos de interés mucho más por una razón absolutamente clara. El nivel de inflación es completa y absolutamente inaceptable. Mira los datos de todas las materias primas. Las materias primas en los mercados internacionales están por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. El petróleo, el gas, el trigo, el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Mira a la vez el coste de los fletes. Nos decían que es que todo esto era por la ruptura de las cadenas de suministro. Resulta que el coste de los fletes se ha desplomado y la inflación está a más del doble de los niveles a los que estaba cuando el petróleo estaba a $150 el barril. El nivel de inflación es demasiado alto y viene por el exceso de cantidad de dinero. Hay un paper reciente de Claudio Borio en el Bank of International Settlements que muestra cómo ha sido esa enorme expansión monetaria del año 2020, el famoso hay que hacer todo lo que se pueda y luego lidiar con las consecuencias. Pues ahora estamos lidiando con las consecuencias y hay que subir los tipos. Y efectivamente, los ciudadanos que tengan una hipoteca a tipo variable les va a subir, ¿cierto? Pero es que tienen que entender esas mismas personas que si no se hace algo urgente contra la inflación, subir tipos y reducir liquidez, se van a encontrar no solamente que pagan más por la hipoteca, sino que pagan más por todo, ¿eh? Y los que tengan y los que no tengan hipoteca. Por lo tanto, pues yo creo que hay que ser consciente de que las expectativas de una reducción rápida y casi indolora de la inflación sin que hubiese un cambio en onda agregada, ese famoso concepto del aterrizaje suave, no tiene ningún sentido y además es prácticamente imposible porque no se puede reducir la demanda agregada cuando los gobiernos de todos los países desarrollados no solamente no están reduciendo el gasto público, sino que lo están aumentando. Es decir, están consumiendo más unidades de moneda recién creada, ¿verdad?
En este entorno, y entrando en el capítulo de Ferrovial, la salida en tromba del gobierno ante algo que se llama libertad, en este caso de empresa, que puede ser que no le guste demasiado a ellos, pero también se llama libertad, igual que cualquier otra libertad, nos lleva a una situación en la que puede no solo ser Ferrovial, sino que esta mañana además vemos como el ICEX ya advirtió al gobierno que muchas empresas españolas podrían irse porque no es un fenómeno solo español, sino que aquí donde la presión fiscal es excesiva, buscan lugares donde se pueda encontrar una fiscalidad más cómoda. Han hecho muchos ejecutivos españoles marchando a Portugal su residencia, precisamente por el impuesto de patrimonio, y muchas empresas ven no solo la facilidad de salir en Estados Unidos, sino un entorno fiscal más razonable o más seguro. En ese entorno, ¿cómo valoras lo que está sucediendo alrededor de Ferrovial y cómo valoras que puedan otras empresas tomar el mismo camino, aunque el gobierno quiera aplicar el escudo antiopas? Bueno, primero, todo esto de los escudos antiopas y poner barreras a la salida de las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, si tú pones barreras a la salida de las empresas, estás poniendo barreras a la entrada de las empresas, ¿verdad? O sea, lo que hace precisamente el progreso económico de todos los países desarrollados es el hecho de que, vale, perfectamente, en su ejercicio de libertad y según sus necesidades estratégicas, una empresa puede decidir estar en una circunscripción y otras vendrán a este. El problema, de verdad, es que el gobierno está poniendo trabas a las que quieren entrar y además le pone trabas a las que salen y se dedica a insultar. Es decir, el gobierno lo que tenía que estar trabajando día y noche es para que España fuese un país en el que las empresas de todo el mundo quisieran instalarse. Y el problema es que aumentando masivamente los impuestos, las cargas burocráticas, ojo, que aquí no es solamente un problema, el problema impositivo es parte, pero ni siquiera es el problema es la seguridad jurídica, la confianza inversora y, desde luego, las trabas burocráticas y fiscales. Que el gobierno no haya hecho nada ante la evidencia que, habiéndose vendido la Bolsa de Madrid a una empresa suiza, etcétera, que no se haya hecho nada, entre otras cosas, para facilitar que las empresas españolas puedan cotizar en Estados Unidos, algo que es una demanda desde que yo empecé a trabajar en el sector financiero, que estamos hablando de hace unos cuantos años. Entonces, el problema fundamental aquí es la falta de interés por parte del gobierno a la hora de poner lo que debería ser un cartel gigante de vengan ustedes a invertir a este país, ¿verdad? El gran problema que yo me encuentro es que el gobierno se felicita de unas cifras de inversión extranjeras que son todavía un 44,8% por debajo de los niveles del año 2018. Y tendríamos que estar recibiendo inversión extranjera porque España tiene todo el potencial y todas las oportunidades. Pero si se le ponen escollos a las empresas y luego las que invierten y crean empleo en España, si ganan dinero, las insultan. Y no solamente insultan a las empresas, sino que hacen acusaciones ad hominem a los ejecutivos. Y después, adicionalmente, si una decide irse en su legítimo derecho y hacen semejante campaña de ataque, pues la verdad no es una buena imagen hacia el mundo que diga que merece la pena venir a invertir a España. Más, ¿crees que España es un país inseguro jurídicamente, después de haber visto en 2022 subir o crearse 4 impuestos y subir 7? ¿Es inseguro España para un inversor internacional, Daniel? La inseguridad jurídica en España ha aumentado. Y no solamente ha aumentado por las subidas de impuestos y por las trabas burocráticas, sino es que ha aumentado por los cambios constantes regulatorios retroactivos. Hablabas antes del impuesto de patrimonio, es que han creado un impuesto que se aplica retroactivamente de repente y eso en sí mismo es inseguridad jurídica, que están cambiando constantemente la regulación de la electricidad, del sector financiero. Oiga, que claro,
el gobierno se piensa que si introduce la inseguridad regulatoria y el riesgo regulatorio en el sector energético, bueno, que eso no afecta al resto de los sectores. Pues claro que afecta, ¿no? Y si lo hace en el sector financiero, también. Hombre, pues creo que la seguridad jurídica inversora no ha mejorado en nada, de hecho ha empeorado, en un entorno en el que deberíamos estar mejorando, precisamente porque la economía española fue la que más sufrió y la que más cayó en el año 2020 y todavía no se ha recuperado de los niveles del año 2019. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que hay muchos, no es Holanda, porque piénsalo, en este argumentario, en esta narrativa del ataque hacia el contrario, hacia nuestros socios del gobierno, unas veces te dicen atacan a Irlanda, luego a Luxemburgo, luego a Holanda, luego a Portugal, luego se ataca a cualquiera. Se ataca a cualquiera que no lleve a cabo la desafortunadísima política de intervencionismo que estamos sufriendo. Por lo tanto, pues es evidente, si es que España tendría que estar ahora mismo con niveles de inversión extranjera que superasen en muchísimo los niveles del año 2018. Porque ha habido una enorme cantidad de liquidez, una enorme cantidad de apoyo por parte de Europa, etcétera, etcétera, y está un 44% por debajo. El ICEX lleva advirtiendo de la fuga de empresas hacia circunscripciones, no Holanda, sino otras circunscripciones, lo has dicho tú, Portugal, por Dios, Portugal tiene un gobierno de izquierdas, que es que parece que esto es una cuestión ideológica. Portugal tiene un gobierno de izquierdas que no se dedica a disparar en el pie a la economía de su país. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, economista, jefe de Tresis. Buen día y buen negocio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.